que no sabemos dónde va a terminar es el expresidente de Perú, Alan García, porque el sábado pasado le pidió asilo a Uruguay y lo que se sabe es que en nuestro país no se sabe si se le va a dar o efectivamente el asilo solicitado. De todas formas, y esto verdaderamente es importante, el Ministerio emitió un comunicado en el que informó que Cancillería de Perú deberá, y lo digo textualmente, lo estoy leyendo, brindar la información necesaria para que Uruguay pueda evaluar la situación y adoptar una decisión siguiendo el procedimiento establecido por la Convención de Caracas sobre asilo diplomático en 1954. ¿Qué está pasando con Alan García y por qué está pidiendo asilo? Es que desde ayer tiene una orden de prohibición de salida de su país, de Perú, por 18 meses, mientras es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada, que esto quiere decir un acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia en un determinado rubro, y lavado de activos. Todo esto tiene que ver con la causa Odebrecht, que está por todos lados de Latinoamérica, obviamente, y con este pedido de asilo, García se convirtió en el primer exmandatario peruano investigado justamente por la causa de Odebrecht en solicitar asilo a otro país. Y García, que como bien decía Vale desde el sábado, que está en la embajada, en la residencia del embajador uruguayo con asilo diplomático, se comunicó con el presidente Tabaré Vázquez y le aseguró que en Perú, una vez más, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución. Bueno, Daro se fue a conversar con el ex canciller Didier Operti para poder entender, bueno, qué es el asilo político y cuáles serían las repercusiones para nuestro país si finalmente decidiéramos dárselo al ex presidente de Perú, Alan García. Así que acá te presentamos alguien que me explique. Bueno, ¿qué es el asilo político? ¿Cómo podemos definir el asilo político? El asilo político es una forma de protección, de amparo, que se le extiende por los estados a aquellas personas que con motivo de determinada situación concreta en su propio país pueden ser objeto de persecución, ya sea por autoridades o por grupos privados. Es una medida de protección, tiene como base fundamentalmente el derecho humano a ser protegido, el derecho de acceso a la justicia, es decir, tiene al sujeto derecho individual como titular fundamentalmente. Segundo, normalmente cuando se habla del asilo político nos estamos refiriendo al asilo diplomático, vale decir aquel que tiene lugar en legaciones, embarcaciones, etcétera, que lleven bandera uruguaya y que tengan una jurisdicción, una inmunidad de jurisdicción. No significa que venga a Uruguay, sino que... No significa, puede permanecer en la embajada, en Perú. Aya de la Torre, el fundador del APRA, del partido al que pertenece el señor Alan García, estuvo 5 años en la embajada de Colombia en Perú. De manera que esto pauta que no está ligado por tiempos. La Convención de Caracas, tercer punto, es la norma vigente. Es un tratado multilateral del cual Uruguay y Perú son parte, quiere decir que están obligados. Ese tratado tiene 2 o 3 condiciones fundamentales. La primera, el que califica el asilo, el que dice sí, usted puede entrar a la embajada, es el Estado asilante, es la autoridad del Estado asilante. Segundo, el procedimiento de asilo no significa que quede agotado en ese momento. Esa es la medida provisional, la medida urgente que se toma para habilitar el ingreso y ser objeto de protección. La solución primera. La solución primera, exactamente, la solución cautelar. Y luego viene la segunda etapa dentro de ese procedimiento, por medio de la cual el Estado, en este caso Perú, le suministraría a Uruguay elementos de información con relación a la situación legal del señor Alan García. En primer lugar, hay que saber si el delito por el cual se le incrimina o se le persigue es un delito político o es un delito común. Si fuere un delito político, obviamente quedará comprendido dentro de la protección del asilo y el Uruguay ratificará el asilo. Quiero decir más, que si el señor Alan García permanece en la condición de asilado y el gobierno del Perú le extiende al gobierno del Uruguay el llamado salvoconducto, podrá salir de la ciudad de Lima e ir al lugar en el cual se tramita el ingreso del señor Alan García, munido de usando ese instrumento fundamental que es el salvoconducto. Son posibilidades, están dentro del catálogo de opciones que puede tener el gobierno del Perú, lo estoy señalando fundamentalmente a futuro, sin que esto sea la realidad presente. La última cortita, ¿puede haber algún problema o se puede generar alguna rispidez entre ambos gobiernos a partir del asilo? Entiendo que el uso de un instrumento que está
incluido en el derecho internacional, que es parte de una convención vigente que establece derechos y obligaciones de los estados, no debería dar lugar a ningún tipo de rispidez. El funcionamiento del derecho no debe ser fuente de rispidez. Muchísimas gracias. Encantado.